Contaremos que é unha super cociñera. Fainos unhas comidas moi ricas. É super simpática. Con todo o mundo. Gusta de participar en todo tipo de actividades que lle proponen, como a de hoxe. Encanta os nenos pequenechos, cuidarlos e xogar con eles. Tamén direimos que ten un xenio de 1000 rayos e centellas. Mais, para min é unha super nai. O conto que nos trata sobre o tema do mes. Xa sabedes, a muller. Neste caso, das nenas, está baseado nunha historia real. Titúlase La Escuela Secreta de Narren. Narren é o nome dunha nena. Sí, unha nena, bichetes ben. Unha nena de Afganistán que, igual que outras nenas do mundo, non poden ir á escola. Xa non vos conto nada máis, pois tócalle o turno a Sara, a miña supernai. Este cuento va dedicado a las valientes mujeres y niñas de Afganistán. Mi nieta, Narren, vive conmigo en Herat, una ciudad de Afganistán. Hubo un tiempo en el que allí florecieron el arte, la música y el saber. Entonces llegaron los soldados y todo cambió. El arte, la música y el saber desaparecieron. La ciudad se cubrió de nubes negras. La pobre Narren se quedaba en casa todo el día, porque a las niñas les estaba prohibido ir a la escuela. Los soldados talibanes no quieren que las niñas aprendan nada acerca del mundo, como su mamá y yo hicimos cuando éramos pequeñas. Una noche los soldados vinieron a nuestra casa y se llevaron a mi hijo sin ninguna explicación. Esperamos su regreso durante muchos días y muchas noches. Al final, la mamá de Narren, desesperada, salió a buscarle, aún sabiendo que las mujeres y las niñas tenían prohibido salir solas a la calle. La luna llena pasó muchas veces por nuestra ventana y Narren y yo seguíamos esperando. Narren nunca decía una palabra, nunca sonreía, solo se quedaba sentada, esperando a que papá y mamá regresaran. Supe que tenía que hacer algo. Había oído hablar de una escuela secreta para niñas, detrás de una puerta verde, en la calle cercana. Yo quería que Narren fuera una escuela secreta. Quería que aprendiera sobre el mundo como yo había hecho. Quería que volviera a hablar. Así un día, Narren y yo nos apresuramos por las calles hasta que llegamos a la puerta verde. Por suerte, no nos vio ningún soldado. Llamé con suavidad. La maestra abrió la puerta y entramos rápidamente. Cruzamos el patio hacia la escuela, una habitación llena de niñas en una casa particular. Narren se sentó al fondo de la estancia. Allá, por favor, haz que abra sus ojos al mundo. Recé mientras la dejaba allí. Narren no hablaba con las niñas, no hablaba con la maestra. En casa permanecía en silencio. Me preocupaba que los soldados descubrieran la escuela, pero las niñas eran listas. Entraban y salían a distintas horas para no despertar sospechas. Y los niños, cuando veían a los soldados cerca de la puerta verde, los distraían. Oí que un soldado un día aporreó la puerta exigiendo entrar. Pero todo lo que encontró fue una habitación llena de niñas que leían el Corán, lo que sí estaba permitido. Las niñas habían escondido sus deberes y habían engañado al soldado. Una de las niñas, Mina, se sentaba al lado de Narren todos los días, pero nunca hablaban entre ellas. Mientras las niñas aprendían, Narren permanecía encerrada en sí misma. Yo estaba muy preocupada. Cuando la escuela cerró por el largo descanso invernal, Narren y yo nos sentábamos junto al fuego. Los parientes nos daban toda la comida y la leña que podían compartir. Echaban
echábamos de menos a su mamá y a mi hijo más que nunca. ¿Sabríamos algún día qué fue lo que ocurrió? El día que Nasrén volvió a la escuela, Mina le susurró: «Te he echado de menos». Y Nasrén le contestó: «Yo también te he echado de menos». Con esas palabras, las primeras desde que su mamá salió en busca de su papá, Nasrén abrió su corazón a Mina. Y sonrió por primera vez desde que se llevaron a su papá. Por fin, poco a poco, día a día, Nasrén aprendió a leer, a escribir, a sumar y a restar. Cada noche me enseñaba lo que había descubierto ese día. Las ventanas del mundo se abrieron por fin a Nasrén en aquella pequeña aula de escuela. Aprendió acerca de los artistas, escritores, sabios y místicos que en algún tiempo atrás hicieron de Herat una bella ciudad. Nasrén ya no se siente sola. El conocimiento que atesora en su interior le acompañará siempre, como un buen amigo. Ahora ya puede ver el cielo azul que hay detrás de esas negras nubes. En cuanto a mí, mi mente está en paz. Sigo esperando a mi hijo y a su mujer, pero los soldados ya nunca podrán cerrar las ventanas que se han abierto para mi nieta, si Dios quiera.